Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Te ha pasado que estás en España, estás buscando trabajo o quieres buscar trabajo y no sabes cuál es el nombre de tu oficio? Quédate aquí que te voy a enseñar el vocabulario de los oficios y cómo puedes hablar sobre tu trabajo cuando alguien te pregunte. Si este vídeo o cualquier vídeo de los míos te está aportando valor, por favor dale like y suscríbete, me estarías ayudando mucho. Vale, en España los oficios se pueden llamar las profesiones también. Los oficios o las profesiones es a lo que tú te dedicas, a lo que tú trabajas. ¿Sí? Normalmente decimos con el verbo ser y con el verbo trabajar es cómo nos referimos a nuestro puesto de trabajo. Yo soy profesor, yo soy profesora, ¿sí? Es una chica y este es un chico. Yo soy profesor, yo soy profesora. Trabajo de médico, trabajo de médico, trabajo de médica, ¿sí? Masculino, femenino, ¿sí? Vais a ver que todos los oficios los he puesto primero en masculino, después en femenino, ¿vale? Ya lo vais a ver con el artículo, cuál es el masculino y cuál es el femenino, ¿vale? Empezamos con el profesor, la profesora. La profesora, el médico, la médica, el cocinero, la cocinera, ¿vale? Trabaja en un restaurante. El informático, la informática, ¿vale? Acordaros del vídeo de los artículos, el masculino y la es para femenino. El mecánico, la mecánica, el abogado, la abogada, el dependiente, la dependienta, el artista, la artista, ¿vale? Fijaros que aquí ya ha pasado una cosa nueva, que tanto para masculino como para femenino la palabra sigue igual, ¿sí? Artista, ¿vale? Vale para los dos. Este oficio no tiene masculino y femenino, sino que es para los dos. El bombero, la bombera, ¿vale? Otro oficio que utilizaremos la misma palabra, ¿sí? El piloto, la piloto, el agricultor, la agricultora, el obrero, la obrera, el soldador, la soldadora, el oficinista, la oficinista. También serviría la palabra recepcionista, el enfermero, la enfermera, el policía, la policía. Muy bien, estos son algunos de los oficios más genéricos que puedan haber. Seguro que me olvido alguno, pero para que os vayáis adaptando al vocabulario de los oficios, con estos tendréis más que suficiente y seguramente tu oficio está dentro de estas, ¿sí? Porque son muy genéricas y seguro que está dentro de aquí. Vale, preguntas y respuestas
frecuentes que te pueden hacer en relación a tu trabajo o a tu oficio o profesión, ¿vale? Encontramos estas dos preguntas: ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Vale? Estas dos preguntas son las que más se usan para preguntarte tu oficio, ¿sí? ¿A qué te dedicas? Trabajo en, ¿sí? Yo trabajo en un hospital. Soy profesor, ¿vale? Siempre responderemos en primera persona si nos preguntan a nosotros. Soy profesor. No trabajo, estudio, ¿sí? No trabajo, estoy estudiando, estudio. Estoy en el paro, pero estoy buscando activamente, ¿sí? Estoy en el paro, pero estoy buscando activamente. Soy jubilado o soy jubilada, ¿vale? Cuando alguien ya es mayor de edad, ya cumple los requisitos para jubilarse, pues aquí en España se jubilan y cobran una pensión y viven la vida tranquilos. Soy jubilado o soy jubilada, ¿vale? El paro. El paro aquí en España es cuando tú no trabajas, te dan derecho al paro, que es como un subsidio que tú estás cobrando por el tiempo que tú has cotizado aquí en España. Bueno, os dejo como siempre un mini ejercicio para que lo practiquéis en vuestra libreta. Como siempre, cualquier duda me la ponéis abajo. Si me he olvidado tu profesión, me la escribes en los comentarios para yo saber a qué te dedicas. Y espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido. Darle un like, suscribiros y guardarlo para poder verlo otra vez. Así que adiós, nos vemos.